Cada vez queda menos para que se celebren las elecciones en Andalucía y en este momento, como es habitual, es la voz de los candidatos y las candidatas a la presidencia de la Junta la que eclipsa la esfera pública en las redes, en los medios y en la calle. Pero en Diario Andalucía hemos querido darles un lugar destacado también y merecido en el espacio mediático al otro gran protagonista de las elecciones, como es el electorado, y en concreto ese 4,5% de andaluces que van a votar por primera vez el próximo 19 de junio. Y para conocer pues, sus inquietudes, sus impresiones y sus intereses, nos acompañan 5 jóvenes que estudian carreras diferentes, vienen de provincias andaluzas distintas y también se mueven por corrientes ideológicas diversas, pero a los que les une una misma preocupación por el futuro de Andalucía. Chicos, bienvenidos a la redacción del Diario Andalucía y muchas gracias por habernos buscado un hueco en estos momentos tan difíciles para los estudiantes como es el final de exámenes. Si os parece, antes de empezar con el debate, vamos a hacer una ronda de presentaciones y así nos conocemos un poco, ¿no? Antes de empezar. Yo soy Carmen, tengo 18 años, soy de Cádiz y estudio Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide y soy más afín a la ideología de izquierda. Yo soy Álvaro, tengo también 18 años, estudio Análisis Económico también en la Pablo de Olavide y yo soy de tendencia marcada bastante liberal. Bueno, yo soy Sergio, soy de Córdoba, estudio también en la Pablo de Olavide, hago Relaciones Internacionales con Geografía e Historia y bueno, yo creo que soy un poco más de izquierda. Yo soy Lara, tengo 19 años, vengo de Málaga, estudio Derecho y Políticas también en la Pablo de Olavide y de estos últimos años soy más afín a la derecha. Y yo soy Martín, tengo 19 años, estudio Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Sevilla y me muevo también en el espectro de mayoritariamente de la izquierda. Yo personalmente en el tema de la juventud, ahora mismo lo que me preocupa es el empleo. En España somos el país de la Unión Europea con mayor empleo juvenil, con mayor paro juvenil y no escucho ni veo ninguna propuesta dirigida concretamente a ello y menos en un contexto de inflación en el que presumiblemente tengo una recesión económica haciendo todavía más difícil encontrar empleo. Hay propuestas posibles y soluciones como por ejemplo en Bélgica tienen un régimen especial para el empleo de los jóvenes para que tengan facilidades a la hora de conseguir experiencia laboral e incluirlos en el mercado laboral y eso aquí no se ve por ningún lado. Yo opino un poco como él, o sea, una de mis mayores preocupaciones a día de hoy es que ningún partido está representando realmente los intereses de los jóvenes de cara al futuro, porque al final mi mayor preocupación es que dentro de 6-7 años, cuando ya acabe la carrera y me especialice, no voy a poder realmente ejercer de lo que quiero, porque en España no se nos está dando a los jóvenes la oportunidad de poder en el futuro ejercer así, porque el paro juvenil lleva siendo altísimo varios años, no se hace nada para que pueda bajar y una de mis mayores preocupaciones es tener que irme de mi país, ya realmente de la comunidad, para poder encontrar trabajo y trabajar de lo que yo realmente quiero y para lo que me he especializado. Y ningún partido creo que está plasmando eso ni en sus programas electorales ni a lo largo de su legislatura, por lo menos desde mi punto de vista. Yo también veo el desempleo como un problema grave de la juventud, pero para estas elecciones no ha sido mi foco quizá un poco egoístamente, ya que a mí me queda tiempo para a lo mejor llegar a ese momento y la verdad es que tienen mucha razón mis compañeros. Yo, mi mayor preocupación es en general la sanidad pública y la educación pública porque creo que necesitamos invertir muchísimo en ellas y que la situación de Andalucía con respecto a otras comunidades es definitivamente de retraso y estamos como tenemos una inversión inferior con respecto a otras comunidades. Entonces, yo valoro mucho la educación pública y la sanidad pública y creo que he votado un partido que ha prometido proteger y mejorar esa. ¿Y tú, Martín? Pues yo un poco también compartiendo la opinión de mis compañeros, creo que obviamente el empleo juvenil es una preocupación. En Andalucía, yo por lo menos en el entorno en el que muevo está como muy asumido, ¿no? El tener que salir de la comunidad una vez está terminada la carrera o incluso salir afuera a estudiar porque quizá la oferta académica no es tan amplia en nuestra comunidad o ya digo, a la hora de encontrar empleo está muy asumido, ¿no? Ir a capitales como Madrid o a Barcelona
a encontrar empleo cuando no debería ser así. Andalucía es una comunidad lo suficientemente grande como para tener infraestructura, como para tener empresas capaces de albergar el talento que al fin y al cabo estudia en Andalucía y se va fuera de la comunidad sin explotarlo lo suficiente, ¿no? como en realidad se podría hacer. Aún así, a pesar de que obviamente me preocupe el empleo juvenil, también en estas elecciones creo que es bastante importante priorizar acerca de las políticas sociales, que creo que están también en juego en estas elecciones, visto en las elecciones de Castilla y La Mancha, que se están llevando a cabo políticas que quizás pues ponen al límite, ¿no? Un poco esas políticas de igualdad que estaban ya aparentemente tan integradas en nuestra sociedad, pues parece que están ahí un poco en la cuerda floja. Entonces creo que realmente es un motivo de preocupación y que también se le debe dar la importancia que tiene. Son al final preocupaciones e inquietudes que compartís, ¿no? En algún punto, pero entiendo que lo que os diferencia es la manera de solucionarlas, ¿no? Las propuestas como la abordaríais, por ejemplo. El empleo, bueno, yo ya he propuesto algo con respecto al modelo de Bélgica y demás. ¿Cómo abordaríais el problema del empleo desde la izquierda? Yo sinceramente no he hecho muy informada sobre eso en concreto porque, como he dicho, me he centrado mucho en lo de la política social, la universidad pública, la sanidad pública, pero creo que es importante valorar el empleo en Andalucía, como ha dicho él, y no forzarnos a salir y que seamos emprendedores, que sepamos industrializar también a Andalucía, que es importante. Por ejemplo, yo vengo de Cádiz, hay muchísimo, una de las provincias, si no la que más, paro tiene, y se le da muy poca importancia a la industria. Estamos centrados en el turismo, en que vengan los demás europeos a disfrutar de, que es perfecto y es maravilloso, pero creo que eso pone una desventaja a la economía andaluza y española en general. Carmen, me resulta interesante ahí lo del debate de ayer, que muchas de las cosas que has comentado casan con Adelante Andalucía también. ¿Qué es lo que te ha hecho diferente, o sea, decantarle por uno y no por otro? Yo por apostar por la novedad, más bien porque en Adelante Andalucía sí he tenido la posibilidad de ver cómo trabajan y he decidido apostar por las cosas que no me han gustado, que he visto que no me han gustado, por la novedad, por la nueva coalición. A mí me gustan los gobiernos de coalición en los que se escuchen a los distintos puntos de vista, incluso dentro de la izquierda y de la derecha, así que he decidido apostar por eso y quiero ver si mi decisión ha sido acertada. ¿Sí? A ver, yo es que también, o sea, porque escuchando un poco lo que decían prácticamente todos los compañeros, me ha dado la impresión, ¿no?, de ver un poco como si hubiese una especie de dicotomía entre empleo y servicios públicos, ¿no? Y yo creo que eso, ahí hay un problema, ¿no?, porque al final es un mantra de la derecha que se perpetúa, bueno, gracias al final a esta hegemonía neoliberal que un poco nos venden. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque verdaderamente el hecho de fomentar unos servicios públicos no significa ni el empleo ni muchísimo menos. O sea, son cosas totalmente erróneas y es una posición, es la construcción de un marco que yo creo que desde la izquierda no se puede comprar, porque al final lo único que se consigue con eso es aceptar o intentar discutir en base a unos términos que ya de por sí están segregados, ¿no? Entonces, por mi parte, yo hablaría de que efectivamente a mí me preocupa muchísimo el empleo, pero me preocupa el empleo como me preocupan los servicios públicos, y como considero que con buenos servicios públicos, y no solamente con buenos servicios públicos, sino con buena industria pública, se podría llegar a conseguir evitar, ¿no?, pues todo ese desempleo que tiene nuestra comunidad, que además, sacando un poquito lo que dijo Teresa Rodríguez en el debate de ayer, tiene que ver mucho con una deuda histórica que tenemos con respecto al gobierno central en cuanto a que la financiación que tiene la comunidad autónoma es inferior a la que verdaderamente debería tenernos por dotación constitucional, ¿no? Y bueno, y me sorprende también, ¿no?, que hablando concretamente del debate de ayer, ¿no?, de las problemáticas que escuché, ver cómo al final ni tan siquiera desde el partido que se supone que es la derecha moderada, o sea, la izquierda moderada, que es el PSOE, tampoco tenían ningún tipo de interés por verdaderamente reavivar a Andalucía, pero desde lo que necesita, ¿no?, desde sus servicios públicos y desde ese fomento por mejorar el empleo y por mejorar la industria, ¿no? Que además lo que veía justamente era una lógica que sí que mantiene ya prácticamente desde el origen de Vox, que es justamente como el PSOE busca votantes por medio de la alternativa viable, ¿no?, o la única alternativa posible, que es un poco al final apelar a la emoción y no apelar a la razón a la hora de votar, ¿no? Es decir, somos la única alternativa a que Vox no entre en las instituciones, pero claro, es que ¿qué alternativa? Pues sí. Veo que por parte de la izquierda hay como
afines más hacia las nuevas convergencias, hacia las nuevas coaliciones, y por la parte de la derecha no sé si apostáis más por los tradicionales, por los... Yo apuesto por los Sí. tradicionales, la verdad. Sí, de la más... Yo me considero en algunos aspectos bastante liberal, entonces el hecho de una coalición ahí PP-Vox me hace ahí temblar bastante, sobre todo, como han dicho mis compañeros, a nivel social. Especialmente porque con el gobierno de Juanma Moreno, el programa electoral que han traído, que me he leído por encima y demás, he visto que tanto se va a fomentar tanto lo que es el empleo, lo que es el empleo se va a destinar a educación pública, sanidad pública, no se va a dejar solo a un lado la tradicional idea conservadurista que se tiene de no, es que la derecha quiere privatizarlo todo. La verdad es que yo con el gobierno de Juanma Moreno para nada veo eso, ni creo que se esté destinando especialmente a eso. De hecho fue uno de los puntos que me hizo decantarme por decir, oye, si habemos jóvenes que estamos viendo cómo este programa electoral nos va a beneficiar más que perjudicar, no solo a nosotros, sino también a lo que es la comunidad autónoma, pues vamos a optar por esta solución. Y con respecto a la pregunta que hiciste antes de cómo solucionaríamos lo relativo al paro juvenil, yo creo que se fomenta bastante poco lo que es el emprender. Se vende mucho lo de estudia, luego opositas y acabas trabajando para el Estado, para la administración pública al fin y al cabo, y no se valora para nada el hecho de tú, cuando tú acabas la carrera, pues tener la oportunidad de emprender o de fomentar un poco ese aspecto que al final no se está viendo. Yo desde mi punto de vista no lo veo para nada fomentado. Creo que es un fallo realmente que no es que solo no nos traiga ningún partido, ningún programa electoral, sino que ya desde los mismos jóvenes tenemos que empezar un poco a paliar si queremos ver de cara al futuro, que nuestro futuro no depende de otras comunidades autónomas o incluso de otros países. Muy bien, y al margen de los partidos, lo que se propone, vosotros como jóvenes, como personas que dentro de unos años van a estar también en el mercado laboral, se van a enfrentar a esas preocupaciones que tenéis hoy, ¿cuáles son esas inquietudes que tenéis por decir, qué podemos aportar nosotros a Andalucía como vuestra generación? ¿Qué diríais que os destaca que es diferente? Yo creo que a nivel social podemos aportar bastante. Pues desde mi punto de vista, cada vez hay una generación, una juventud más concienciada sobre los problemas a nivel social que nos están repercutiendo. Por ejemplo, con un ejemplo así, el relativo al derecho al aborto en Estados Unidos, yo creo que cada vez hay un mayor número de jóvenes que estamos concienciados sobre, oye, es que esto es un derecho que se debe tener, que haya una parte de la sociedad que por sus creencias, por su ideología, no lo comparta, no significa que se deba privar a la gran mayoría de la otra parte de la población de él. Entonces, creo que a nivel social, los jóvenes de hoy en día podemos aportar bastante, sobre todo porque estamos concienciados, cada vez tenemos más conciencia sobre una serie de aspectos que lo mismo nuestros padres no teníamos, no valorábamos. Martín, en ese sentido, que también ha apuntado bastante tu preocupación, ¿no?, por los aspectos más sociales. Pues sí, como ha dicho mi compañera, creo que es el aspecto de la sociedad en el que quizá la juventud está más informada, está más involucrada, tanto en el tema del activismo. O sea, creo que es una generación con unos principios muy activistas y muy de luchar por nuestros principios sociales, o al menos eso creo yo. Principalmente yo creo podemos aportar en el feminismo, en la igualdad real, ¿no?, entre hombres y mujeres. Creo que es un tema fundamental y que estoy seguro de que la mayoría de jóvenes de Andalucía están muy concienciados y están por la labor de que esto se lleve a cabo y se siga manteniendo. Y también creo que en cuanto a medio ambiente, creo que es un tema que también se caracteriza por una concienciación muy juvenil, que pues cada vez no es más mainstream, cada vez está más presente en los medios de comunicación, y la verdad que podemos, creo que, aportar bastante en lo referido a medio ambiente, al cambio climático, que creo que es una problemática que tampoco realmente
tiene mucha relevancia ni se pone mucho encima de la mesa en estas elecciones, que quizá Andalucía tiene quizá a lo mejor un menor poder de decisión que a nivel general, pero creo que también es un tema a abordar que nos preocupa y nos compete a todos. Yo concuerdo en que las nuevas generaciones vienen aportando una visión del mundo regeneradora de la sociedad, que ya se ve en un cambio de la mentalidad social en general a día de hoy. No obstante, que vuelve sobre lo que ha dicho antes el compañero. Lo primero es lo que dice del aceptado mantra neoliberal, sobre el término neoliberal. El término neoliberal, no hay en toda la literatura liberal no hay nadie que se defina como tal. Sí es verdad que el final del siglo pasado se plantea como una reestructuración del liberalismo, pero rompe drásticamente con la base del mismo. Por lo tanto, se le excluye un poco de la familia, por así decirlo. Luego lo que dice de industrializar Andalucía, sí, vale, pues es positivo y más en un contexto en el que hace falta generar empleo. Pero no de forma pública, por varias razones. La primera es la coyuntural. En un contexto de inflación no es bueno aumentar todavía más la demanda agregada. Una inversión por parte de las administraciones públicas para industrializar la comunidad es mayor demanda agregada y por tanto mayor inflación, en un contexto en el que ya está desbocado. En contexto macro y a más largo plazo, sabemos que un mayor gasto público implica un mayor déficit público. El déficit público intrínsecamente significa impuestos futuros a las siguientes generaciones. Algo de lo que nos venimos quejando de la deuda por habitante, de que cada español tiene 33.000 euros de deuda desde que nace a lo largo de su vida, algo que no se puede aceptar, ni éticamente ni por la sanidad fiscal nacional. Y aparte sabemos que la gestión de recursos centralizada genera recursos ociosos e ineficiencias. Y creo que es algo que no es aceptable basar todo un planteamiento de reestructuración económica desde las instituciones. Se debe atraer un régimen fiscal atractivo para atraer inversión y, por tanto, generar un empleo sostenible y no un déficit fiscal mayor a largo plazo. Bueno, por alusiones, no quiero entrar en una conversación, que no es el punto. Pero bueno, dos detalles. El primero, yo creo que ya tenemos un pasado histórico que nos demuestra cómo las políticas expansivas al final son las que solventan las crisis dentro del sistema en el que vivimos. Concretamente, la crisis actual, de hecho, se están haciendo uso de políticas expansivas y de políticas de defensa de los trabajadores y del empleo público. Y hasta a la vista está, los datos me remito, que está funcionando. ¿Es mejor o peor? Pero está funcionando. Entonces, bueno, y con respecto a lo que decías del término de neoliberal, bueno, no es un término que los liberales utilicen, sino un término que utilizan concretamente la postura de la izquierda, pero hace alusión a todos los conservadores estadounidenses, que seguro que sabes quiénes son, a toda aquella política del Fondo Monetario Internacional de la crisis de 2008, ¿no? con esta mochila austríaca, ¿no? con estas políticas que al final, pues bueno, verdaderamente lo único que fomentan es la acumulación de capital en grandes macroempresarios y poco más. Y con respecto a lo que se hablaba antes del tema del medio ambiente, bueno, yo personalmente me gusta considerarme bastante concienciado con el tema, pero de nuevo también tengo un poco de resquemores con eso, justamente con lo que habías dicho tú, de que se vuelve todo mainstream. Y efectivamente es cierto, ¿no? Al final, bueno, hay una teoría de la antropología que dice que todo aquel movimiento, toda aquella cultura no surge hasta que no llega a las capas superiores de la sociedad. Es decir, hasta que no lo asimila el sistema como tal, que básicamente bueno, el régimen de poder, no se hace verdaderamente una globalización de esa cultura. Entonces, con el tema del medio ambiente ha pasado un poco eso, ¿no? Y es una problemática, igual que pasó con el feminismo y pasa con el movimiento queer y con todo este tipo de cuestiones, que hasta que no se asume y no se puede capitalizar, no se lleva a cabo nada. Entonces, ahí hay un gran problema con respecto a la crisis ambiental, porque de hecho el término cambio climático es un término utilizado por estadounidenses para intentar aliviar un poco la situación, ya que cambio suena peor a crisis. Pero bueno, la crisis climática, me gusta a mí más, básicamente es una problemática no solamente a largo plazo o para las nuevas generaciones, que a mí me da igual porque no quiero tener hijos, sino que para mí mismo es un problema, ¿no? Porque al final el propio hecho de que el agua se convierta en un recurso de lujo no solamente nos perjudica a nosotros como andaluces, sino que también está perjudicando incluso a aquellas posturas más conservadoras que no quieren inmigración, porque está surgiendo un tipo de inmigración que es la inmigración climática, que es básicamente aquella que se va de su país de origen porque sencillamente no puede vivir, ¿no? Porque las condiciones ambientales no se lo permiten, ¿no? Y todo esto, en mi humilde opinión, creo que viene por ese
ese modelo productivo en el que nos vivimos, que al final es un modelo productivo que lo que busca es sacar el mayor rendimiento, ¿no? Es un poco, bueno, comprendo la necesidad, pero creo que genera más que beneficio, ¿no? Genera más perjuicio que beneficio. Un pequeño inciso. Pequeño, vale. Que lo que ha dicho antes de la política expansiva, eso se hizo en 2008. En esta no se está haciendo por el tema de la inflación. El BCE ya ha anunciado que ha parado los planes de compra de deuda soberana, lo cual es una política monetaria restrictiva. Y en el tema del gobierno de España y la inversión pública, las inversiones que se han anunciado han sido políticas estructurales, no políticas expansivas como tal fiscales. Bueno, vale el inciso de Álvaro, gracias. No, pero me gusta porque se están planteando debates y retos que va a tener que afrontar más tarde o temprano nuestra comunidad y que vosotros, siendo tan jóvenes, al final estáis ya poniendo el foco ahí, estáis identificándolo y estáis incluso aportando soluciones. Entonces, ¿sentís que muchas veces no se os escucha o se infravalora lo que podéis aportar para atajar esta serie de retos? ¿Pensáis que todavía hay una serie de, no sé si, prejuicios hacia la sociedad joven, hacia los más jóvenes de cara a los políticos, ¿no? Yo creo que hay como una opinión general de que los jóvenes no estamos concienciados o que no nos interesa la política. Y yo, en mi entorno, yo no lo veo nada reflejado. Quizás es también por la carrera que estudio o por mis amistades concretas, pero yo veo quizás la gente de nuestra edad no está concienciada con temas en concreto, pero sí los veo muy movilizados en temas feministas, de derechos LGTBI, en el medio ambiente, las políticas sociales y en el otro espectro también la gente, yo veo un carácter de interés en la población de nuestra edad. Cada vez nos situamos más pronto, que eso también tiene sus cosas malas, situarse tan pronto en un lado del eje izquierda y derecha, muy pronto decimos voy a votar a ese partido, a X partido, que con sus cosas malas también demuestra que no existe ese desinterés que tanto nos dicen que tenemos en la política, tanto andaluza como nacional. Muy bien, lo comentamos. Si coincidís un poco con Carmen, con el tema de que a los jóvenes se los tache a lo mejor de poco interesados en la política y en temas relevantes, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con ella. Creo que por parte, ¿no?, de generaciones, de sectores con mayor edad, creo que sí tiene una imagen bastante distorsionada en cuanto a la realidad de los jóvenes, ¿no?, con términos ya muy extendidos como la generación de cristal, o que realmente no representan en absoluto, creo yo, desde mi punto de vista, la realidad de los jóvenes. Y es que, como ha dicho mi compañera, cada vez la sociedad está más politizada y ello es reflejo de que eso, cada vez nos posicionamos antes, mostramos más interés, quizá también por el tema de que estamos más interesados en políticas sociales, vemos que determinados partidos se posicionan más a favor de estas o no, entonces quizá eso también condiciona un poco el posicionamiento político de los jóvenes, pero sin ninguna duda yo considero que los jóvenes tienen una opinión formada, que deben ser escuchados, que deben tener su sitio en las instituciones públicas y que también tienen derecho a ocupar cargos públicos y que también deben ser representados y deben ser visibilizados, porque podemos ver en el debate, por ejemplo, en los principales candidatos de los partidos políticos, todos son de 40 años en adelante, que no es malo, pero creo que también pueden ser representantes y cabezas de lista personas jóvenes que también tienen su formación y pueden ser líderes y lideresas de su correspondiente partido. Bueno, yo es verdad que estoy de acuerdo con ambas. Y además, yo soy muy carnavalero, entonces quería hacer alusión a una comparsa que se llama Como Cae nada más, o algo así, no me acuerdo bien, pero bueno. Una comparsa que salió este año en el concurso y concretamente un paso doble hablaba de justamente esa diferencia que hay, o ese siempre no ese sentimiento que se nos genera desde nuestras generaciones mayores, de es que no tenemos trabajo, que ellos a nuestra edad ya tenían casa, ya tenían hijos, ya tenían un montón de cosas, no sé de dónde, pero tenían un montón de cosas. Y claro, al final lo que dice al final el paso doble, ¿no?, es que justamente
por mucho que ellos tuviesen todo eso, todo el presente que nos ha dejado ese pasado, ¿no? Al final es culpa suya, es decir, no somos nosotros tenemos un deber ahora de intentar mejorar algo de lo que verdaderamente se nos ha dejado, ¿no? Entonces también creo que es muy importante hacer un poco de autocrítica a estas generaciones mayores con respecto a la herencia que nos dejan, ya no económica, sino herencia de mundo, de planeta, y decir verdaderamente qué es lo que va a pasar con ellos, qué van a hacer ahora, por qué no tienen casa ahora. Pues, igual algo tiene que ver con la forma en la que ellos llevaron la política. Pues sí. ¿Y consideráis que los candidatos en esta ocasión en Andalucía, no iba a decir capacitados, pero no, son capaces de abanderar esos problemas, esos retos de los que vosotros estáis ahora mismo haciendo algo? Creo que poco a poco se van dando cuenta de que sí somos parte del electorado y de que nuestra opinión cuenta, pero creo que hacen el intento o lo intentan reflejar en el escaparate, pero después no se refleja realmente en las decisiones que toman y en esas políticas que realizan. Vemos que intentan apelar a los jóvenes por las redes sociales, que tienen a partidarios cada vez más jóvenes dentro de su grupo, de su élite, de su cúpula, pero al final siempre quedan rezagados y en un segundo plano con respecto a esos políticos de 40, 50 años que dominan básicamente el panorama político. ¿Y eso hace que os sintáis menos identificados con la oferta política? Sí. Yo personalmente Yo no tanto eso, yo más en lo que proponen, no veo que el problema sea tanto que sean políticos en cuestión de su edad, porque al final yo no he votado Adelante Andalucía, pero Teresa Rodríguez no es una política para nada mayor, es más joven. No lo encuentro tanto en la edad, sino en lo que proponen, en que cada vez se fijan más en que al final el electorado joven es un porcentaje importante que no se ha tenido en cuenta para nada hasta hace relativamente poco, y que cuando ellos mismos se están dando cuenta que realmente sus candidaturas y sus legislaturas dependen un poco del voto juvenil, es cuando realmente están diciendo, oye, que es que una parte del electorado es bastante importante como para no tenerlos en cuenta, como para no escuchar su política, lo que piden, lo que al final les preocupa también. No creo que sea tanto cuestión de edad, sino de, oye, está este problema, son una parte bastante importante del electorado, como para no echarle cuenta y quitarle la importancia que realmente tienen, porque tenemos bastante importancia. Yo creo que aquí se han dicho muchas cosas que son verdad, el tema de las redes sociales para interpelar a los jóvenes. También el hecho de que los jóvenes estén tan en las redes sociales, bueno, y no solo los jóvenes, muchas veces, pero sí creo que las redes sociales también han ayudado un poco a la polarización, y eso también ha ayudado a los partidos a acercarse a mucha gente y a captarlo. Por otro lado, yo personalmente sí es verdad que me guío más por lo que dicen y no por quiénes son. A mí que un representante tenga X edad no me ayuda a simpatizar con él. Quizá lees a esa persona más fácil transmitir el mensaje que a alguien joven le gustaría oír, pero no es algo determinante per se. Y también quería decir lo que estabais comentando de que hay poca gente joven en las cúpulas de los partidos. Yo personalmente creo que eso puede deberse a un proceso largo de maduración de una carrera profesional política dentro de un partido que a la larga te haga llegar o no allí, pero que tienes que tener un bagaje dentro del partido y cierto trasfondo político para poder plantearte ser la cara visible de una organización así. Relativo a eso, una de las cosas que lo que él ha dicho de la cara joven, al final cada vez los partidos están enfocados también en lo que son las nuevas generaciones, en meter ya a los jóvenes o sea, que ellos elijan si quieren estar o no dentro, pero si quieren, pues tener una participación política para que al final lo que llegue al gobierno, al poder, no sea gente mayor, sino que también hayan pasado por un proceso de, oye, las nuevas generaciones, por ejemplo, en el PP, han pasado igual que nosotros, hemos pasado por la crisis de 2008, junto con nuestros padres, hemos pasado por la crisis del COVID, la crisis que se está viniendo después del COVID, y que al final
dentro de estas nuevas generaciones están experimentando en numerosas experiencias que al final, cuando lleguen al poder, van a decir, oye, nosotros vivimos por esto, podemos proponer esto, y no solo estamos ayudando o no estamos representando a los jóvenes porque lo hemos vivido, sino también a los mayores porque lo vivimos a la par que ellos. Entonces creo que eso también es un factor bastante importante que se está incentivando las nuevas generaciones y el hecho de que los jóvenes estemos cada vez más metidos en política. Yo comprendo lo del bagaje político. Lo que yo he dicho me quería referir a cómo ahora utilizan a esos políticos que no están en la cúpula ni mucho menos, y que es verdad que estar en la élite política es resultado de un gran camino y un gran trabajo, pero ahora los vemos más en las redes sociales, y yo interpreto eso como un apelar a nosotros, pero al mismo tiempo, como he dicho antes, lo veo como un intento de cara a la galería y que no se queda reflejado. Por eso he hablado de la falta de jóvenes en la cúpula política, pero entiendo perfectamente que lleva trabajo, lleva tiempo y que no es una situación en la que se pueda llegar a los 25 años. No, pero yo aún así personalmente no la achacaría a la experiencia o a la supuesta profesionalidad, porque vamos, visto los antecedentes de los políticos de nuestro país y casos de corrupción, creo que no es un buen ejemplo el tema de la edad para que sea líder y símbolo de nada. Creo que, como he dicho, creo que se le debe la oportunidad. Sí que es verdad que no se puede entrar a un partido y directamente ser cabeza de partido, pero no creo que hay que encontrar un punto medio, ¿no?, entre ese sector de entre 40 y 50 años con una población más joven que también represente a la sociedad, ¿no?, a la media de población de la sociedad. Y también en cuanto a cómo los partidos representan o se preocupan por los intereses de los jóvenes, yo creo que actualmente lo que encuentran es un nicho de votos en los jóvenes que al fin, o sea, toman como 3 o 4 preocupaciones que así ven superficialmente que pueden atraer el voto fácil y demás, y lo van introduciendo, pero creo que realmente no entran en materia y no profundizan acerca de cuáles son nuestras preocupaciones y por qué nos preocupan. ¿Creéis entonces que, al hilo de lo que comenta Martín, que a lo mejor se interesan por los jóvenes cuando sois números y votos que suman, sí, y después se olvidan un poco de vuestras preocupaciones? De 18 años en adelante, o sea, de 18 años, o sea, el sector que sigue siendo adolescente, ¿no?, desde los 12 hasta los 18, como no tiene esa capacidad de voto, pues no muestran preocupación hasta que, ¿no?, llegan a esa mayoría de edad, que sí que puede suponer una ventaja y un aspecto positivo para ellos, creo yo. Tal ventaja puede suponer para algunos partidos que ya Podemos propuso extender el voto a los mayores de 16 años. Porque suele haber mayor afinidad entre los jóvenes con el ala izquierda que con el ala derecha. De ahí que otros no hablaran. Asumo. ¿Y qué te consideras? Al final los partidos están para quien controla el BOE, controla la política y podrá hacer sus políticas, y al final buscan el voto, porque hablar sin poder llegar nunca a analizar esa política es sin sentido. Entonces se entiende por una parte que buscan el voto, pero por otra, cuando eso no se ve reflejado en como te sientes, no engañado, pero como que te buscan para un momento conciso y después se olvidan de ti. A eso me quiero referir. Entonces se entiende, pero creo que no debería ser el centro de la política simplemente el votarme a mí. A ver, también es verdad que yo creo un poco que con respecto a concepto de juventud, ¿no?, es verdad que yo creo que es un concepto como muy coyuntural, que está como delimitado por ciertas características, ¿no?, que son al final la precariedad, en la etapa estudiantil y 3 o 4 detalles, bueno, y evidentemente la modernidad también, ¿no?, porque al final pues, nacemos en un momento distinto al de nuestros padres. Pero creo que es cierto que las políticas no suelen orientarse a la juventud justamente por esa coyunturalidad, ¿no?, digamos. Porque al final, cuando una persona de 22 años consigue un trabajo estable, cosa que seguro que pasa, pero no sé dónde, pero seguro que pasa, probablemente esa persona ya no tenga las mismas características que puedan delimitar a lo que es una persona joven en términos políticos, ¿no? Entonces, claro, es verdad que no existen políticas para juventud como tal, y es un problema, pero es un problema justamente yo creo por eso, ¿no? Porque como es una cuestión tan coyuntural, pues los dirigentes políticos no lo ven como una necesidad real, más allá de fomentar, yo qué sé, la cultura, que será, pues yo qué sé, el teatro de maestranza. No hay un fomento de la cultura real, evidentemente.
Entonces, bueno, yo creo que hay que ir también un poco viendo esa faceta, ¿no? Dentro de la política, que al final eso, si no se considera la juventud como un actor prioritario, como un actor más allá de esa coyuntura de precariedad, pues al final nos quedamos un poco en eso y lo único que hacen es que esperemos que cumplamos 30 años, esperemos conseguir ya un trabajo en McDonald's y ya somos un actor funcional y un actor al que sí se le pueda apelar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay una problemática. Habéis comentado el tema de que os preocupa lo polarizada que está la sociedad, sobre todo en los tramos de edad más jóvenes. ¿Cómo percibís en las redes sociales esa polarización? ¿Vosotros que os movéis por ahí? Es verdad que ahora que lo he dicho, bueno, quería decir una cosa antes que me había olvidado justamente con el tema de las redes sociales, ¿no? Que tal y como funcionan las redes sociales, ¿no? Con sus algoritmos y sus cosas, tiene justamente el hecho de que, por ejemplo, la información que yo veo no tendrá nada que ver con la información que vea él o que veas tú quizás, pero hay mucha diferencia, claro, no de que exista, porque la información está ahí, sino de lo que nos llega, ¿no? Porque al final, en función del número de interacciones que tengamos nosotros con ciertos tweets, por ejemplo, y con ciertas cosas, nos van a ser cosas relacionadas. Entonces, si yo pues soy de izquierda, pues a mí no me va a parar siempre me sale una coleta, siempre me sale por iglesia por todos lados, ¿no? Y quizás yo quiera ver algo más, pero no es lo que me sale. Y eso es un problema porque se crea una burbuja social. Igual que el hecho de que yo sea universitario, yo no puedo considerarme que soy el representante de la juventud, porque no tengo ni idea realmente de lo que es una persona de enseñanza media, ¿no? O sea, al final alguien que hace un FP tiene una forma de haber socializado completamente distinta a la mía. O sea, yo soy un pedante que le encanta hablar en este tipo de cosas, pero esa persona probablemente tenga otra forma de hacer las cosas muy distintas. Entonces, es muy importante también eso, que al final las redes sociales fomentan esa sectorialización de las propias capas sociales, ¿no? Sí, fomenta esa polarización al final, porque cada uno como que se recrea continuamente en el espectro o en el sector en el que se ha ubicado inicialmente, porque además son una edad muy temprana como para ya posicionarse, como decía Carmen, ¿no? Sí. Ya que habéis dicho, ¿cómo os informáis? ¿Os informáis de las redes sociales? Sí, mayoritariamente sí. ¿Sí? Twitter, diferentes periódicos, rollos digitales, pero sobre todo redes Pero lo que sociales. llega a través de las Lo que es íntegramente informarse, las redes sociales también plantearte de qué temas se están hablando y qué temáticas preocupan a la gente. Pero de ahí a informarte íntegramente y basar tu juicio en lo que te llega por redes sociales, a mí No me fijo en lo que se me diga hace un poco- Sara Martínez en Twitter, sino Claro. entro en el link del periódico en cuestión que me llega, comparo con otros periódicos, pero empiezo mi información en las redes sociales, no lo que diga mi prima por Twitter. Sí, pero no os quedáis en un, no sé si en vuestro caso, que os quedáis en titulares, muchas veces en titulares. Claro, es, Vosotros entráis... sí, es como el punto de partida, ¿no? Claro, Como el punto de los partida, temas más que son tendencias a lo mejor en el día o durante la semana, y a partir de ahí, conforme vamos teniendo interés en informarnos de X temas, pues profundizamos ya sea vía internet, en periódicos digitales o por otros medios que consideramos más fiables más que una opinión de usuario 33 en Twitter. No, pero parece, nos reímos, pero hay muchas personas que al final basan sus creencias en vídeos de YouTube. Claro, sí, en En 16 cuenta segundos. que dan credibilidad a personas que a lo mejor no tienen formación pero que no sé, muchas veces se cuestiona, ¿no? Sí. Yo creo también que con eso que decía y con el tema, por ejemplo, de la hoja de las fake news, me divierte mucho que se le achaca mucho a la juventud, que seamos los primeros que decidimos bulos cuando esto es todo lo contrario, ¿no? Porque el hecho de que hayamos nacido nacimos casi al mismo tiempo, ¿no? Que la existencia de los bulos tochos hace que nos demos más cuenta aún de que, digamos, que esto es un bulo, esto no podemos difundirlo. Claro, sin embargo, Exactamente. también hay gente importante ahí. Mi madre ve la primera noticia que vea y la publica como si fuese algo real. No tendría por qué ser. O sea, entonces, yo creo que desde los sectores más jóvenes de la sociedad sí que tenemos una concienciación clara ante lo que son fake news y lo que no, porque al final las fake news fomentan claramente las posiciones políticas y no queremos que eso suceda porque al final sacar el debate, ¿no? Y a raíz de eso, de hecho yo no solo sigo a periódicos digitales, por ejemplo en Twitter sigo al País, sigo al Mundo y sigo al Español, comparo titulares, no solo veo, me quedo en el Mundo, me quedo en el País, ni muchísimo menos, de hecho hay veces que la verdad he flipado con los titulares porque son completamente diferentes. Y ya no solo que lo comparo con periódicos digitales, sino que también en Instagram pues sigo a chicos y a que comentan un poco
la juventud. Sigo a chicos y a chicas que se basan su contenido de redes sociales en a lo mejor darte 3 noticias buenas que hayan pasado a lo largo de la semana o decirte, mira, el mundo ha sacado esto, el español ha sacado esto, el país ha sacado esto y ya os vengo yo a decir que no es esto y esto, es esto y te lo vas a prueba. Entonces también es un poco, yo comparo mucho, es una cosa que la verdad creo que deberíamos hacer la mayoría de los jóvenes porque cuidando de que no somos nosotros los que, o sea, no es que nosotros no seamos los que, ¿cómo se llama la palabra? No es que nosotros seamos los que fomentamos las fake news, ni muchísimo menos, sino que no somos nosotros ni nuestros padres, sino que nosotros no comparamos y al no comparar fomentamos, pero es que nuestros padres ya ni por comparar, ¿sabes? Ya leo lo primero que leo y lo comparto. Y nosotros yo creo que deberíamos tener un poco a eso, a decir, oye, tenemos esto y esto, de hecho esto y esto, qué es verdad y qué no es verdad, y con qué puedo compararlo para decir que no es así. Y quizá una herramienta, ¿no?, que podemos utilizar para hacer una y quizá también pegamos un poco también, o sufrimos el hecho que seamos más o menos la cara visible de las redes sociales, o lo que más se nos asocia, un poco porque va a la par con nuestra generación, ¿no?, pero paga un poco el pato. Y con el tema de la polarización, entiendo que es algo malo en el momento en el que te recreas sobre ti mismo, como decía, y no eres capaz de tender puentes con otras posturas y reconocer cosas que puedan estar bien. Pero quizá pueda ayudar a mucha gente a que le entre el gusanillo por una cierta información. No digo que esté íntegramente bien, digo que en cierto modo pueda generar motivación en algunas personas en informar, siempre que no le ciegue ese radicalismo. Puede, no lo llama, si no le cegara ese radicalismo, quizás no le llamaríamos polarización, pero que puede estar bien que mucha gente entre el gusanillo pueda informarse y educarse un poco sobre estos temas. Yo entiendo también que la polarización, aparte de por las redes sociales, es el resultado de la vida política que hemos estado viendo mientras que éramos adolescentes. Yo solo recuerdo, dentro de mi poca atención en esa época, el completo odio de la izquierda hacia la derecha, las mociones de censura, las cuestiones de confianza, querer echar a alguno del gobierno, querer echar al otro, no tender puentes, querer buscar el voto y odiar tanto o querer alejarse tanto de la otra postura que incluso aquellas pequeñas cosas que podían tener en común no las hacían, y al final los que hemos salido mal parados hemos sido nosotros, y hemos visto tal rechazo en las cúpulas de unos a otros, una política tan personalista de porque tú haces esto y tu padre tal y tu madre no sé qué, que al final nuestra postura pensamos que eso es toda la política que existe, el odiar al otro, nosotros contra ellos. Y creo que es respuesta del panorama político que hemos vivido desde pequeños, desde que encendían nuestro padre la noticia. Sí, pero ¿hasta qué punto eso es cosas de los políticos hacia la población o de la población reflejada en los políticos? A ver, yo creo que también, haciendo alusión a todo esto, a mí me gustaría aclarar como dos términos, ¿no? O sea, porque parece cuando, al menos a mí la impresión que me da cuando se habla de polarización es como que existen dos polos opuestos y además son radicales. Y yo creo que no. O sea, una cosa es polarización y otra cosa es radicalización, ¿no? En el sentido de que al final, por ejemplo, a día de hoy sí que vivimos una polarización, pero también es verdad que la polarización, o sea, es un poco de retroceso de qué es lo que pasaba en la historia, es que este caenismo que es tan típico de España es que viene pues desde el siglo XVIII casi. O sea, siempre ha habido afrancesados y nacionales, ahora rojos y azules, fachas y comunistas. Siempre ha habido esa radicalización, esa polarización, perdón, entre dos bandos, independientemente de lo que representen, ¿no? Porque bueno, somos un país muy poco cohesionado en ese sentido. Pero luego con el tema de la radicalización, sí que es verdad que aquí creo que no hay una radicalización real de la sociedad en tanto a que al final, si bien se ve por un bando como hay un auge del conservadurismo, sí que es cierto que no hay, o del conservadurismo, no quiero decir fascismo porque no es el término correcto, pero un auge de la extrema derecha, no hay sin embargo un auge de una izquierda más marxista o más comunista, porque verdaderamente el espectro que tenemos a la izquierda de ahora es una izquierda muy socialdemócrata, tiene unos principios bastante socialdemócratas. Entonces,
hay una radicalización, pero es curioso porque no es una radicalización polar, sino que es una radicalización hacia un bando en un momento en el que hay polarización. Eso pues como que se mantiene históricamente. Yo en cuanto a si la polarización tiene una vía desde la política a la población, de la población hacia la política, creo que sin lugar a dudas viene derivada de la política, sobre todo por la política actual, ¿no? Teniendo en cuenta quizás que la política más del siglo XX es una política más fraternalista, no más de tender puentes. En cuanto a la transición, que no sea ejemplo de nada, ni podamos ponerlo como modelo, pero creo que a partir de ahí, ¿no? Se hizo como ese bipartidismo, fue una manera de tender puentes, de intentar llegar a un diálogo común, a establecer una mesa de diálogo, a escuchar la opinión del otro, que creo que a día de hoy, sin lugar a dudas, en el Congreso de los Diputados no se puede ver en ningún momento. Claro, ese bipartismo de tender puentes viene en un contexto en el que vienes de la dictadura, quieres hacer una transición a la democracia y pues tienes un país volcado. ¿Y qué pasa? Esa generación ya se va yendo y vamos llegando a nosotros, que vivimos por las redes sociales y tenemos pues, esa mayor polarización. De todos modos, creo que eso también es un poco romantizar el pasado. O sea, ¿hasta qué punto verdaderamente se tendían puentes? ¿Hasta qué punto Felipe González era el mejor amigo de Aznar? Yo creo que no. Yo creo que eso de que se tienden puentes, bueno... Que se ha romantizado un poco, ¿no? Claro, o sea, al final se romantiza mucho, pero justamente no por eso, porque la historia es el mayor instrumento que puede utilizar la política siempre, ¿no? Porque al final es que lo más sentimental, como el voto es algo sentimental, pues se usa la historia como se da. Entonces al final, yo creo que eso de que se tendían puentes, bueno, se hacían políticas de maneras distintas, pero porque en aquel momento no existía el movimiento de 15M, no existía toda esta nueva democracia, nueva política, ¿no? Que surge al final, a principios de... Pero había una voluntad común de hacer una transición fuera. Claro, pero es que esa voluntad común al final no era por tender puentes como tal, sino que era porque coincidían los intereses. Claro, por una necesidad. Claro, y ahora que empezamos el debate, hablando de que era importante, ¿no? Valorabais la importancia de vuestro voto, de que era un momento crucial, os parecía, ¿no? Un poco lo que habéis transmitido. Y ya que estamos llegando también a la final del debate, mirando al futuro, ya no al pasado, ¿qué es lo que une a los andaluces y que deberíais, o sea, tendremos que tener todo ese sentido, ¿no? De decir, ahora para adelante, ahora es un momento importante, ¿qué es lo que nos une a los andaluces por el futuro de Andalucía? ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo respondemos a eso? Yo personalmente creo que uno de los puntos que une a todos los andaluces es hoy en día, o sea, hoy en día y de cara al futuro, el trabajo y las políticas sociales. O sea, que se sigan manteniendo esas políticas sociales que se vienen dando y que sigan fomentando la situación a bien, que haya más beneficios que perjuicios, y a nivel de economía, a nivel de empleo, que en tanto se da a los jóvenes, en tanto se da a los mayores esta serie de beneficios, o que en el pasado se les daba, que en el futuro a nosotros como jóvenes se nos esté dando también. Creo que es algo que realmente no depende ya tanto del espectro político o del eje político de tu ideología, sino decir, oye, de cara al futuro a nivel económico quiero trabajar, quiero tener una casa, quiero vivir independiente, y por otro lado quiero también a nivel social estar amparado como cualquier persona, independientemente de tu sexo, de tu raza, de cualquier idea. Creo que en esos dos ámbitos nos moveríamos todos los andaluces en un mismo sentido. ¿Decidís? Sí. Yo, a colación de eso también, creo que con respecto al futuro, a día de hoy, entre los jóvenes sobre todo, yo he notado, y creo que es así, hay cada vez más un sentimiento, ¿no? de orgullo andaluz. Creo que en el futuro es algo a tener en cuenta, que los jóvenes cada vez nos empoderamos más, ¿no? En cuanto a la idiosincrasia andaluza, a nuestras tradiciones, a nuestras raíces. Cada vez nos sentimos más orgullosos de nuestro acento, de lo que representa. También creo que es una forma, ¿no? De contraargumentar o contrarrestar esa estereotipia o ese prejuicio que en el resto de España se tiene sobre nuestra comunidad. Creo que nos hemos empoderado de esos estereotipos y los llevamos adelante, y creo que cada vez hay un sentimiento, ¿no?
más andalucista, más empoderante de nuestra comunidad. Muy bien. Bueno chicos, pues ya estamos llegando al final. Agradeceros de verdad que hayáis participado en este encuentro, nos ha encantado escucharos. Y nada, que os vaya todo muy bien. Gracias. Los niños son todos, Bueno, pero son chilenos, o sea, todos son los chilenos.